Buenos días a todos, yo soy el doctor Roberto Héctor Henry Knight, máster en emergencia, especialista en primer y segundo grado en medicina interna y medicina intensiva, profesor auxiliar de medicina interna de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo y jefe del grupo de apoyo nutricional del Hospital General Docente de esta ciudad de Guantánamo. Agradezco al comité organizador de este segundo encuentro internacional de investigación en medicina y la dirección general de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Laguna. Yo me desenvuelvo fundamentalmente en el escenario de una unidad de cuidados intermedios polivalente del adulto, donde atiendo a pacientes críticamente enfermos. El crítico que tiene toma de funciones vitales y que requiere del soporte o apoyo vital, sistema neurológico, en el sistema cardiovascular, en el sistema renal, en el linfopoyético. Y hay algo que no podemos olvidar: el paciente crítico demanda también la nutrición, que es la conferencia que le impartiré en el día de hoy. Nutrición enteral y parenteral en el paciente crítico. Comenzamos. Hay tres preguntas importantes que tenemos que hacernos cuando vamos a nutrir a un paciente. ¿Por qué lo nutrimos? ¿Cuándo lo nutrimos? ¿Y cómo nutrimos al paciente? Y el por qué está en los objetivos del soporte nutricional en el paciente crítico. Primero, aportar nutrientes adaptados a sus requerimientos según estrés, edad, peso y enfermedad de base. Un segundo objetivo: corregir la deficiencia específica de nutrientes originada por la enfermedad grave. Un tercer objetivo: disminuir las complicaciones del paciente crítico. Por ejemplo, está la sepsis, que siempre sigue o generalmente sigue al paciente en estado crítico. Un cuarto objetivo: frenar el catabolismo proteico y regular la lipólisis y la hiperglicemia. Llevar desde un estado catabólico a un estado anabólico, que nos va diciendo la mejoría del paciente. Y un quinto objetivo: satisfacer las necesidades calóricas para mantener la masa magra corporal del paciente. Estos objetivos se basan o son necesarios toda vez que el médico, cuando se asista a un paciente crítico, tenga presente la valoración nutricional, y que esta valoración nutricional va a estar dada por la sostenida y organizada recolección de los datos clínicos, la dieta, el examen físico que tiene que ver con la composición corporal y las cifras bioquímicas, entre otros. Con estos elementos, entonces, nosotros podemos clasificar al paciente si está bien nutrido o si está desnutrido. Y si está desnutrido, si es leve, moderado o severo. Hay un método que utilizamos los médicos, que es el método clínico, que está la anamnesis, el examen físico, la hipótesis, pero hay algo que no podemos obviar o que tenemos que tener presente, que son los exámenes complementarios. Y aquí está la valoración nutricional basada en los parámetros bioquímicos. La albúmina sérica con un valor normal entre 35 y 55 gramos por litro. La captación total de fijación del hierro, cuyo resultado, en la medida que sea mayor la captación, inversamente proporcional al proceso de desnutrición del paciente. A más captación, más nivel de desnutrición puede tener el paciente, cuyo valor normal sería entre 240 y 450 microgramos por decilitro. Un tercer elemento bioquímico, el colesterol sérico, valores entre 3.6 y 5.7 miliosmol por litro. La prealbumina sérica, que
tiene un valor medio mucho menor que la albúmina, por tanto tratamos de utilizarla con más frecuencia en el paciente con estado de desnutrición, cuyo valor es entre 17 y 34 miligramos por decilitro. El recuento total de linfocitos, que nos habla ahí a favor fundamentalmente de un proceso de inmunidad del paciente, cuyos valores serían entre 1500 y 1800 milímetros cúbicos. Y por último está la transferina sérica, cuyo valor sería entre 2.3 y 3.9 gramos por litro. Pasa algo parecido con la captación total de fijación del hierro. Mientras más elevado, más comprometido está el paciente. Con estos parámetros nosotros llegamos al acercamiento diagnóstico si un paciente está bien nutrido o está desnutrido. Y dentro de lo desnutrido, si es leve, moderado o severo. Ya con este diagnóstico, entonces podemos decir que estamos aptos para comenzar la nutrición. Comencemos por la nutrición enteral. Y de la nutrición enteral, que son los objetivos fundamentales, serían describir los beneficios de la nutrición enteral, revisar las indicaciones y contraindicaciones de la nutrición enteral, describir las vías de acceso para suministro de la nutrición enteral y por último, describir ventajas y desventajas de diferentes vías de acceso enteral. Es importante definir qué es la nutrición enteral. No es más que la administración de nutrientes por una vía digestiva a través de una sonda de alimentación. Tenemos que saber las indicaciones y las contraindicaciones. Vamos a limitarnos ahora a las contraindicaciones. ¿En qué paciente no debemos de aportar la nutrición enteral? Pacientes con vómitos, diarreas, en el caso de la diarrea, 5 o más deposiciones en 24 horas, o una sola deposición que supere los 1000 mililitros, el sangramiento digestivo alto, el ilio paralítico y las fístulas de alto gasto, aquellas que sobrepasan los 500 mililitros en 24 horas. Me refiero justamente a las fístulas enterocutáneas. Fíjense que es profeso no le pongo las indicaciones de la nutrición enteral, porque les informo y siempre le decimos a los estudiantes, a los más jóvenes, siempre que el intestino funcione, utilícenlo. Entonces, si funciona el tubo digestivo o la vía digestiva, usted debe o debemos de utilizar la nutrición enteral. Amén. Que existan las contraindicaciones que le dije anteriormente. Una vez que se decida la nutrición enteral, ¿cuáles serían las vías? Las vías de acceso son, como dice su concepto, a través de sondas. Tenemos las sondas nasogástricas, la sonda nasoyeyunal, sonda nasoduodenal, la gastrostomía, que aquí entra lo que es la intervención pequeña, pero son intervenciones quirúrgicas que consisten en orificios, es decir, la ostomía, gastrostomía a nivel del estómago, la yeyunostomía a nivel del yeyuno, y tenemos también algo que no lo utilizamos mucho, a veces tenemos ciertas limitaciones, como es la endoscopía, justamente la gastrostomía percutánea endoscópica. Estas son las 6 vías de acceso para la nutrición enteral. Ahora, cuando ya decidimos dar la nutrición enteral, ¿en qué forma se lo vamos a dar? Hay 2 formas, en bolo y la forma continua. La que se aboga los estudios, los resultados de los estudios, hablan a favor fundamentalmente de utilizar la administración continua porque es más fisiológica y además de eso las complicaciones, en este caso la hiperglicemia,
es menos frecuente o se ve con menos incidencia cuando se utiliza la vía continua. Para ambas, siempre se debe de medir el residuo gástrico. Muchos hospitales y muchos estudios hablan a favor de no utilizar o no tener en cuenta el residuo gástrico. Nosotros en nuestra institución tenemos siempre presente el residuo gástrico para evitar las complicaciones. Este residuo gástrico se hace de forma periódica y se suspende o se enlentece la progresión cuando el residuo sobrepasa los 200 mililitros, cuando aparece vómitos o diarreas. Hay literaturas muy recientes que utilizan 500 mililitros. Nosotros en nuestra institución utilizamos 200 mililitros como marcador de mantener o enlentecer o suspender la nutrición. ¿En qué va a consistir el residuo gástrico? Bueno, primero, antes de pasar el producto, introducimos 50 mililitros de agua para evitar que la sonda esté obstruida. Pinzamos la sonda por un espacio de 30 minutos y luego la colocamos en débito, es decir, por debajo del nivel del paciente, durante 15 minutos. Y registramos la cantidad que drena por la sonda. Si es menor de 200, por supuesto, continuamos con la misma infusión de nutrición enteral a la misma velocidad fijada. Si es de 200 o más, enlentecemos o suspendemos la nutrición momentáneamente y iniciamos el régimen de tolerancia, que sería a las 3 horas, a las 6 horas, a las 9 horas y a las 12 horas, con 100 mililitros del contenido agua. Una vez que pasan esas 12 horas, en débito nuevamente, registramos la cantidad durante aproximadamente de 12 a 24 horas. Si supera 1000 o 1500, entonces seguimos enlenteciendo o suspendemos la vía enteral. Una vez que nosotros decidimos en definitivamente aportar la nutrición enteral, es importante saber qué es lo que le estamos aportando. Y están los diferentes tipos de fórmulas que existen en el mercado. Están las fórmulas poliméricas estándar, que tienen los macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas. Hay otras fórmulas, como las fórmulas inmunomoduladoras, que contienen omega 3, arginina, glutamina, antioxidantes. Otras fórmulas, como por ejemplo las fórmulas para la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, para enfermedades neurológicas, para enfermedades respiratorias, que aportan los macro o micronutrientes en dependencia de la enfermedad. La nutrición enteral, como decíamos anteriormente, siempre que el intestino funcione, utilícelo, tiene sus complicaciones mecánicas, infecciosas y gastrointestinales. Las mecánicas, que dependen fundamentalmente de la sonda, dígase los microtraumas, acodaduras, dislocación, obstrucción. Hay causas infecciosas, la sinusitis, neumonía, sepsis a nivel del orificio de la ostomía. A veces hay secreciones, a veces hay edemas. Y están las complicaciones gastrointestinales, fundamentalmente la distensión gástrica o la distensión intestinal, los vómitos, las diarreas y las náuseas persistentes. Ya con estos elementos y esta información tenemos las herramientas para la nutrición enteral, que siempre que el intestino funcione,
usted lo va a utilizar, pero tenemos que tener presente que existe además la nutrición parenteral. ¿Y qué es la nutrición parenteral? ¿Cuál es la definición de la nutrición parenteral? ¿Es la nutrición parcial o total que se administra por vía endovenosa? Para su administración se utiliza una vena periférica o una vena central. Fíjense, parcial o total. En ocasiones es necesario aportar la nutrición parenteral y en otras ocasiones es complementaria. Pero es importante saber las indicaciones de la nutrición parenteral. Y aquí están las 9 indicaciones para la nutrición parenteral. Pacientes sin perspectiva de nutrirse en 3 a 5 días, que ya previamente, quizás un paciente postquirúrgico, se tiene programado que este paciente no va a recibir nutrición enteral. Pasado de 3 a 5 días, comenzamos con la nutrición parenteral. Paciente con sangrado gastrointestinal activo, que obviamente contraindica la nutrición enteral, y entonces aquí lo suple la nutrición parenteral. La isquemia mesentérica, igual que lo anterior, no admite la nutrición enteral y entonces le damos o le aportamos la nutrición parenteral. La cuarta indicación, la obstrucción intestinal. La quinta, síndrome compartimental abdominal, que son estos casos como los anteriores que no admiten la nutrición enteral. Recesiones masivas del intestino e insuficiencia intestinal, es decir, fallo intestinal. Una octava indicación, la distensión abdominal severa y las diarreas severas, que son aquellas que sobrepasan las 5 deposiciones en 24 al día o que son una sola diarrea abundante, ya contraindica la nutrición enteral y le corresponde la nutrición parenteral. No obstante, como mismo tiene indicaciones, tiene contraindicación. ¿Cuál es la contraindicación fundamental de la nutrición parenteral? Si se puede recibir y absorber adecuadamente alimentos cumpliendo con las necesidades por la vía oral o por sonda gástrica o entérica, eso es una contraindicación, porque siempre que el intestino funcione, utilice. Y una segunda contraindicación, la inestabilidad hemodinámica. Hay trabajos que hablan sobre comenzar la nutrición independientemente de la estabilidad o no hemodinámica, pero depende a qué nivel de inestabilidad, qué compromiso hemodinámico tiene el paciente. Y no solamente la inestabilidad hemodinámica, a ellos podemos agregarle los trastornos del medio interno como acidosis metabólica perpetuada, hiperglicemias sostenidas y la nutrición parenteral generalmente no siempre. Yo les digo a los estudiantes que comienza cuando se piensa. Y cuando estamos pensando en la nutrición parenteral, ya debemos ir pensando en estabilizar o llevar a lo más cercano, normal, al paciente en estado crítico. Una vez que se decide la nutrición parenteral, ¿cómo sería la vía de administración? Dos formas. La vía central, que es nutrición parenteral total central, que se realiza a través de un catéter por una vena de alto flujo. Utilizamos la subclavia y la yugular, nunca la femoral, por la sepsis, la ubicación anatómica. Segundo, excepcionalmente por venas periféricas, situación en la cual la osmolaridad no debe superar los 700 milosmol por litro. Aquí hagamos una pausa. No se dice que la nutrición parenteral está contraindicada utilizar la vía periférica, sino que depende de la solución.
grasas, las proteínas en los frascos, en dependencia de la osmolaridad, podemos utilizar. Lo que sí, independientemente de la osmolaridad, cuando la nutrición se extiende por más de 7 u 8 días, se recomienda la vía central, aun cuando el producto tenga una osmolaridad por debajo de 700 miliosmoles. La nutrición parenteral se puede pensar, decir, comentar que es o tiene un nivel de injuria porque estamos utilizando una vía que no es la vía normal, porque la alimentación debe ser por el tubo digestivo. Por tanto, requiere de una monitorización diaria. El balance hídrico, el aporte, es decir, los ingresos y los egresos de forma diaria. Controlar la glicemia capilar cada 6 u 8 horas. Y considerando que la glicemia o la hiperglicemia es un factor de mala evolución en el paciente cuando se le está aportando la nutrición parenteral. Y tercero, tenemos que monitorizar el aporte de electrolitos y minerales, calcio, fósforo, magnesio, de forma diaria. Digamos los electrolitos, potasio, sodio, el cloro, que se mensuran a través del ionograma. En el mercado existen múltiples productos. Dentro de ellos tenemos los productos de nutrición parenteral disponibles para aportar los elementos traza. A nuestro hospital llega el Actaven y el Tracutil, y ahí tiene el zinc, manganeso, cobre, hierro, selenio, cromo, y que son trazas, pero que son importantes aportárselo al paciente en un estado crítico. No olvidar que existe un paciente en estado crítico agudo y un paciente en estado crítico crónico. Aquellos que sobrepasan en nuestras unidades 10 a 14 días, que de hecho ya es un paciente crítico crónico con grandes pérdidas de elementos traza, y eso tenemos que tenerlo en mente para aportarse. Un segundo producto está el macronutriente, en este caso la grasa. En el mercado existen múltiples emulsiones de lípidos, y en el informe del medicamento están las calorías que aportan por cada 1000 mililitros. Lipofundin al 10%, lipofundin al 20%, lipofundin MCT, LCT al 10%, y estas iniciales se corresponden con triglicéridos de cadenas medianas con triglicéridos de cadenas largas de 1022 calorías. El lipofundin MCT, LCT al 20%, 1908 calorías. El SMOG lipid de 2000 calorías y el omega B de 1120 calorías. Nosotros en nuestro hospital utilizamos fundamentalmente el que nos llega, el que se compra, el lipofundin MCT, LCT 20% de 1908 calorías. Es importante, por supuesto, conocer los productos disponibles. Ya tenemos las grasas. Ahora vamos a pasar a otro macronutriente, las proteínas, solución de aminoácidos. Aquí tenemos el aminoplasmal L5, que tiene 200 calorías por cada 1000 mililitros, y gramos de nitrógeno, que es importante saber cuando vamos a nutrir y utilizamos los aminoácidos, los gramos de nitrógeno que tiene cada frasco
por cada 1000 mililitros. Porque sobre la base de esos gramos de nitrógeno es que vamos a hacer los cálculos de este macronutriente que es la proteína. Y hay una correspondencia de 6.35 gramos de proteínas con una correspondencia de 1 gramo de nitrógeno. El aminoplasmal L10 tiene 400 calorías con 16.06 gramos de nitrógeno. El aminoven al 10%, 400 calorías con 16.2 gramos de nitrógeno. Y por último, tenemos el Travazol al 10%, con 100 calorías y con diferentes proporciones de gramos de nitrógeno, de 4.6, de 6.8 y de 9.1 calorías. Insisto, es importante tener presente los gramos de nitrógeno porque los cálculos del aporte de aminoácidos lo haremos sobre la base de los gramos de nitrógeno, aun cuando tenemos que tener presente las calorías de aporte. Y por último, como macronutrientes, tenemos los carbohidratos. Existen múltiples. Lo que nos llegan fundamentalmente a nuestro servicio de atención a grave está la glucosa en sus diferentes porcientos, al 5%, 10%, 30% y 50%, que todos aportan, por supuesto, las calorías. Nosotros tenemos un recurso mnemotécnico para que no sea más fácil. La dextrosa al 5% lo multiplicamos por 40 y nos da 200. Quiere decir que por cada 1000 mililitros de dextrosa al 5% tenemos o aportamos 200 calorías. Si al 30%, 30 por 40 nos da 1200. Ya sabemos que la dextrosa al 30% por cada 1000 mililitros aporta 1200 calorías. Eso lo mismo lo hacemos al 10% y al 50%. Ahora, cuando usted aporta o cuando aportamos la nutrición parenteral, puede tener varias consecuencias. Y una de estas consecuencias es la sobrenutrición. Y esa sobrenutrición conlleva a aumento de las infecciones y por supuesto la estadía, los gastos, la mortalidad, uso de drogas potentes, si cae en estado de shock, los antimicrobianos. Una segunda consecuencia, la colestasis y disfunción hepática. Por eso tenemos que dar seguimiento a la función hepática, porque cuando utilizamos solamente la nutrición parenteral, no hay un curso enterohepático. Dificultad en el destete de ventilación mecánica. Se hace difícil el destete de los pacientes críticamente enfermos. La hiperglucemia, un indicador de mal pronóstico. La hipertrigliceridemia y la hipercapnia. Estas son las 6 consecuencias más importantes que vemos como consecuencia de la sobre y la nutrición. Pero también cuando los cálculos no son adecuados o en dependencia de la evolución del paciente, de la enfermedad de base, de la gravedad del paciente, están las consecuencias de la infranutrición. Igualmente, aumento de las infecciones, dificultad en la cicatrización de las heridas, la pérdida de la masa muscular, cuando el paciente se va emanciando en poco tiempo. A veces nosotros estamos en el servicio, en nuestra sala, y quizás no vemos al paciente por una situación determinada durante 2 días, lo vemos al paciente 48 horas y nos preguntamos, ¿y ese es el paciente? ¿Cómo se ha emanciado? Y ahí una de las consecuencias de la infranutrición. Está la pérdida de la función pulmonar, muscular. Se repite la dificultad en el destete de la ventilación mecánica. La inmunosupresión y las temidas úlceras por presión. Las úlceras por presión se convierten en un flagelo en el paciente desnutrido. Y
úlcera por presión se evitan cuando usted trata las posibles causas. Si usted no trata el estado de desnutrición o si el paciente está desnutrido o infranutrido, entonces pueden conllevar a las úlceras por presión. Ahora llegamos al cómo. ¿Cómo lo vamos a nutrir? ¿Cuáles son los pasos para nutrir? ¿Cuál sería la ruta para nutrir a un paciente? ¿Enteral, parenteral o mixto? Vamos a ver los pasos para nutrir a un paciente. Y el primer paso es el cálculo del volumen, los líquidos, la cantidad de líquido que le vamos a pasar al paciente. Hay diferentes formas. Una de ellas es 1500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal más el balance hidromineral del día anterior. Si es negativo, le ponemos o le administramos más líquido en dependencia de lo negativo. Si tienen menos 250, entonces cuando hacemos el cálculo de 2500 por los metros cuadrados de superficie corporal, le sumamos entonces 500. Y otra forma sería de 25 a 40 mililitros por kilo de peso. Esa es la que más utilizamos en nuestro hospital. Ya tenemos el volumen, ya tenemos la cantidad de líquido. Un segundo paso es el cálculo de las calorías. Existen diferentes formas, existen diferentes fórmulas. Yo les traigo la fórmula de Harris-Benedict, que tiene presente el gasto energético basal para de ahí calcular el gasto energético diario y nos da la cantidad de calorías. Hace difícil a veces sacar matemáticamente en estos pacientes graves, pero ya existen las aplicaciones que usted le da el peso, la talla, la edad y le sale entonces el gasto energético más el factor de actividad, factor de agresión y factor térmico. Factor actividad, si está encamado o no, generalmente todos están encamados, se da un puntaje. Factor agresión, hay múltiples, como pueden ser trauma cráneoencefálico severo, politraumatizado, intervención quirúrgica, abdomen abierto, en fin, factores de agresión. Y por último, el factor térmico. Se multiplica gasto energético basal por el factor actividad, factor agresión, factor térmico y me da un número. Esas son las calorías. Y aquí entra el arte de la nutrición, porque en dependencia de ese cálculo de las calorías, se tiene que corresponder con el volumen calculado anteriormente. Un tercer paso sería el cálculo del nitrógeno. En este caso, recordar, como les dije, en el caso de las proteínas, en el caso de los aminoácidos, tener siempre presente los gramos de nitrógeno que tienen los frascos de aminoplasmal L5, aminoplasmal L10, etc. Y el cálculo se hace con la siguiente fórmula. Las calorías ya calculadas en el paso 2 entre 110 o 150. Generalmente utilizamos 110 porque el 110 es para el estado hipercatabólico, para el paciente que está grave. Hace el cálculo y le da los gramos de nitrógeno. Por ejemplo, si le da 8 gramos de nitrógeno, utilizamos el frasco aminoplasmal L5 que tiene por cada 1000 8 gramos de nitrógeno. Si nos da, por ejemplo, 18, utilizamos el aminoplasmal L10 porque se acerca más, por supuesto, al número, que tiene 16.06 gramos de nitrógeno. Ese es el tercer paso. No obstante, tenemos que saber que estamos aportando calorías a expensas de las proteínas y que esas calorías a expensas de las proteínas es para la reserva. Es para la reserva. El cuarto paso
sería el cálculo de los carbohidratos. Sencillo. De las calorías calculadas le damos del 50 al 60%. Y en ese rango tenemos que saber la enfermedad de base. Si el paciente tiene una enfermedad respiratoria, no utiliza un 60%, utiliza un 40%. Porque los carbohidratos tienden a aumentar el coeficiente respiratorio. E intervienen incluso cuando uno va a destetar al paciente. Entonces, las grasas igual de un 50 a un 60%. Si utilizamos un 40% de carbohidratos, entonces utilizamos un 60% de grasa. Si el paciente tiene una enfermedad hepática, insuficiencia hepática, entonces utilizamos un 60% de carbohidratos y un 40% de grasa. Y ahí tenemos, en este cuarto paso, volumen, calorías y los macronutrientes. Grasa, proteínas y carbohidratos. Hay un sexto paso, que sería el cálculo de los electrolitos, el sodio, el cloro, el calcio, potasio y magnesio. En caso del sodio, igual que el cloro, de 2 a 4 miliosmol por kilo por día. Hacemos el cálculo, si nos da 70, si nos da 80, sabemos las amplas de cómo está constituido y eso lo administramos en el frasco. Es importante saber que estos electrolitos se administran, se unen junto con el frasco de dextrosa, no del aminoplasmal, no del lipofundin, sino en el frasco de dextrosa. Lo mismo hacemos con el cloro, de 2 a 4 mil equivalentes, y en dependencia de lo que nos dé, le aportamos el potasio, digo, el cloro y el sodio. El potasio de 1.8 a 2.4 miliequivalentes por día. El calcio, 2 gramos diarios. Toda vez que sabemos que un ampla de gluconato de calcio al 10% tiene 2 gramos, entonces utilizamos, tiene 1 gramo, entonces utilizamos 2 ámpulas. Y el magnesio, 4 gramos al día. Toda vez que sepamos que un ampla de sulfato de magnesio al 10% tiene 1 gramo, entonces utilizamos 4 gramos o 4 ámpulas. Esto todo lo vertimos en el frasco de glucosa. Bueno, después de este sexto paso, vamos al paso 7, los elementos y vitaminas en días alternos. Recordar el Actaven, el Tracutil, son los trazas, y en caso de las vitaminas, todas las vitaminas. En el caso de la vía parenteral, vitamina del complejo B, vitamina C, la vitamina K intramuscular y las otras por la vía oral. A, D, E, ácido fólico, también utilizamos el fumarato ferroso y sulfato de zinc por la vía oral. Esto indistintamente en días alternos. Y otros, está la heparina. La heparina 0.5 por cada 500 mililitros de dextrosa. Porque esas soluciones hiperosmolares tienden a formar pequeñitos trombos y tenemos que evitar ese tipo de complicaciones. La cimetidina, 300 miligramos cada 8 horas, siempre y cuando solamente se esté utilizando la vía parenteral, si no, no es necesario. Y si la insulina, siempre utilizamos la insulina por hiperglicemia, teniendo en cuenta que las soluciones que utilizamos son soluciones con alto contenido de glucosa, y además está la condición de hipercatabolia del paciente, y utilizamos una unidad por cada 5 gramos de dextrosa. Si utilizamos la dextrosa al 5%, sabemos que en 100 cc hay 5 gramos, utilizamos entonces una unidad. Y en 500 cc entonces utilizamos 5 unidades. Eso mismo lo hacemos al 10%, al 30% y al 50%.
Ya teniendo en cuenta el por qué, el cuándo y el cómo de la nutrición y las formas, que es nutrición enteral y nutrición parenteral, hoy en día hay controversias que se necesita la investigación. La subalimentación permisiva, se habla de 20 calorías por kilo. Ya los últimos estudios hablan de una subalimentación permisiva de 12 a 20 calorías por kilo y por día. Otra controversia, la terapia nutricional precoz. ¿Cuándo es precoz? A las 24 horas, a las 48 horas. Se habla incluso de una terapia nutricional precoz por vía enteral a las 4 horas de haber intervenido quirúrgicamente a un paciente. Entonces, por el nivel de evidencia, se necesita profundizar en los estudios. La utilización de micronutrientes es necesario desde el principio, o es cuando el paciente lo podemos catalogar como un crítico crónico que lleva tiempo ingresado en nuestro servicio. El riesgo de infección de la nutrición parenteral. Se habla, algunos autores, algunos médicos, que la nutrición parenteral es sinónimo de infección. No debe de ser. La infección en dependencia de si se violan elementos de asexis y antisexis. Pero bueno, está todavía como una controversia, pero se ha demostrado que cuando usted utiliza la vía nutrición enteral y la parenteral desde un principio, no aumenta o no tiene nada que ver con las infecciones si usted utiliza solamente la nutrición parenteral, pasado el mismo tiempo. Otras controversias, la sonda nasogástrica versus la sonda nasoyeyunal. ¿Cuál sería mejor? ¿Cuál es más fisiológica? ¿Cuál utilizamos? Está en controversia, con su nivel de evidencia. Y con respecto a la glutamina, arginina y lípidos omega 3, más o menos pasa igual con los micronutrientes. ¿Es necesario en el adulto? ¿Sí o no? Bueno, es controversia. ¿Cómo podemos concluir nuestra conferencia? Primero, la nutrición enteral es de elección siempre que el tracto gastrointestinal sea funcionante y debe iniciarse en las primeras 24 a 48 horas, una vez estabilizada la situación hemodinámica. Recordad, la nutrición comienza cuando se piensa. Segunda conclusión, la nutrición parenteral exclusiva debe reservarse cuando hay contraindicación absoluta para la nutrición enteral. No tiene una controversia. 3. En pacientes bien nutridos y con bajo riesgo nutricional no se recomienda iniciar nutrición precoz. ¿Cuál es la precoz? A las 4 horas, 24, 48. Bueno, es parte de las controversias. Una cuarta conclusión, cuando la nutrición enteral es insuficiente para garantizar el aporte energético, la administración de nutrición parenteral es segura, siempre que se administre ajustando diariamente a requerimientos y con una adecuada monitorización que evite la sobrenutrición y la infranutrición que habíamos hablado anteriormente. Una quinta conclusión, y no por quinta, no menos importante, en pacientes con nutrición parenteral se debe valorar diariamente el destete progresivo de la nutrición parenteral, según vaya mejorando la funcionalidad del tracto digestivo. Con esta frase, una alimentación insuficiente en una población es signo de pobreza. La desnutrición inadecuada en un hospital es, en la actualidad,
un signo de desconocimiento. Y con el tocororo y el águila real de México concluye. Muchas gracias por la atención prestada.